Bajo la presencia del Espíritu Santo, pidámosle a Él que nos ilumine, que nos dé sabiduría e inteligencia. Santo Espíritu de Dios, invocamos tu presencia en este templo de San Pablo, con todos los bautizados y bautizadas, con todos tus hijos e hijas. Impon ahora tu gracia de sabiduría e inteligencia para entender lo que el Espíritu quiere decir a la Iglesia. Amén. Amén. Del Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre el numeral 538, numeral 539 y 540 sobre las tentaciones de Jesús. Y nos dice así: los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan el Bautista. E impulsado por el Espíritu Santo al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Los evangelistas indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán, que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años por el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. Marcos 3:27. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión suprema, de la suprema obediencia de su amor filial al Padre. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres le quieren atribuir. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, menos en el pecado. La Iglesia se une a todos durante estos 40 días de la gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Y ahí la grandeza de Dios. Jesús tiene hambre. Uno puede tomar una visión moral de la vida como una interacción del pecado y la gracia, el egoísmo y el amor. Nuestra vida tendrá éxito en la medida en que rechacemos el señuelo del pecado y optemos por vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso un cardenal de la Iglesia decía: renunciemos al libre albedrío y aceptemos la divina voluntad. A Adán y Eva, Dios le dio el libre albedrío para escoger ¿qué? Vida o muerte. ¿Usted qué quiere escoger? ¿Vida o muerte? Pero en tu corazón hay tristeza, en tu corazón hay odio, en tu corazón hay resentimiento, en tu corazón hay envidia, en tu corazón hay maldad, en tu corazón hay espinas de dolor, en tu corazón hay desprecios. En tu corazón hay golpes. ¿Y quieres vida? ¿Qué clase de vida quieres? El diablo solamente da muerte. Por eso los adoradores de la cochina muerte. El diablo da muerte.
Jesucristo da vida, plena vida. ¿Con quién se va? ¿A quién va a seguir usted? Nuestros primeros padres, Adán y Eva, preferían sus propias inclinaciones a la voluntad de Dios. Por eso, leyendo el libro del Génesis, ¿cómo vivían Adán y Eva? Dios se dio la tarea. ¿De qué se dio la tarea a Dios? Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Entonces, ¿el hombre es creación de quién? Vea, por más ateo que usted sea, también el juicio es para usted. Con tal de que usted dice, yo soy ateo, no creo, no importa que creas o no creas. Para el que cree o no crea, hay juicio. ¿Por qué existen los ateos? Porque Dios existe. Si Dios no existiera, no hubieran ateos, ¿verdad? Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Puso al hombre en un lugar que... En un lugar donde el hombre no tiene necesidad, porque la única necesidad es Dios. Para ti, ¿quién es la necesidad? ¿Primero es Dios en tu vida? Bueno, el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Habían dos árboles, uno de la vida y uno del bien y del mal. ¿Cuál escogieron ellos? El del bien y el mal, ¿verdad? ¿Usted piensa bien? ¿Piensa mal? Cuando está solo o sola, como decía Santa Teresa, la loca de la casa atormenta. La imaginación, la desconfianza, la ira, la inseguridad, la depresión, el estrés. ¿Eso es vida o es muerte? ¿A quién estás siguiendo? La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Mire el cambio de palabras. Dios dice, pueden comer de todos los árboles, menos de estos dos. ¿Cierto? ¿Y el demonio qué le hizo? Les cambia el pensamiento. Como cuando usted va donde el brujo, el adivino, el chamán y el cochino, cualquiera de esos. ¿Sí? Y le dice, yo a usted le voy a dar buena suerte. Y usted se le abren los ojos y comienza a decir, son $1,000. ¿Ya comenzó la buena suerte para quién? Para el mentiroso, no para usted. A usted lo engañan y usted se deja engañar. ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín. La mujer la tenía clara, podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero el árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer, le cambió la idea. De ningún modo no morirán. ¿Qué les dice los que adoran la cochina muerte? Se meten sin saber a lo que se meten, ¿verdad? Y cuando se quieren retirar de la cochina muerte, de la mal llamada santita, cuando se quieren retirar de esa cochina, ahí mismo le dice el brujo, si usted se retira,
la muerte le cobra la vida de un hijo, de cualquier ser querido. ¿Y usted qué? Se llena de miedo. Por eso continúa con esa maldición. Y aquí le dice lo mismo. No, mentiras. Agarre de ese fruto, coma que no va a morir. Porque a Eva la engañó de una manera brutal. Le dijo, serán como dioses. Vea, cuando uno se encuentra con brujos, con chamanes, con santeros, con satánicos, ellos se creen poderosos. Ellos creen que lo pueden dominar. Ellos creen que lo pueden volver pequeñito. Ellos creen que tienen poder. No tienen nada. Solamente tienen un engaño demoníaco. Conocí a un indígena por allá en mi patria que tenía una bola ahí, aquí en el pecho, con unos clavos ahí atravesados. Y una vez yo iba para el templo y se me atravesó, y yo haciéndole el quite y se me atravesó. Dije, bueno, que viva el encuentro. Cuando me dice, cura, le digo, ¿qué pasa? ¿Sabes qué tengo aquí? Le digo, no sé qué tienes ahí. El jefe de los espíritus. Le dije, muy bien. Y yo tengo al dueño de los espíritus. Digo, ¿quién es? Le dije, el Espíritu Santo. Se fue renegando por allá echando diablos. Les hace creer el demonio que con una bolsita verde, una bolsita roja, con tierra de cementerio, con un cuarzo, con una pulsera de cobre en la mano, les hace creer que no les va a pasar nada, con unos piercing aquí en las orejas, o aquí en la nariz, o aquí, o una cosita aquí en la otra parte de la nariz, o con un tatuaje, les hace creer que son grandes y no son nada. Engaño del demonio. ¿Cómo se llama un tatuaje? ¿Cómo se llama un piercing? ¿Cómo se llama lo que usted tenga? Pacto con el demonio. ¿Le guste saberlo o no? Se llama pacto. Pacto de sangre. Y el demonio lo quiere tener es agarrado, dominado. ¿Y cómo les meten a ustedes los tatuajes y los piercing? Eso es cultural. No, señor, mi cuerpo no es para ser rayado. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que no necesita nada más. Gloria a Dios. Podemos comer del fruto de los árboles. Y dice el demonio, no comerán. De ningún modo no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conocen el bien y el mal. Conocen el bien y el mal. De eso sí, desde esa banca, esta hacia de allá, y de aquí en el altar, conocemos el bien y el mal. El bien que hago y el mal que hago y el bien que he dejado de hacer. Eso sí lo hizo muy bien la bestia. Volvió buenos y malos. Incertidumbre, desconfianza. La serpiente replicó entonces y vio la mujer. Mire cómo convence la bestia. La mujer vio que el árbol era bueno, bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. ¿Qué le metió en el corazón a la mujer? ¿Usted por qué va a visitar brujos y adivinos? Porque quiere ser rico. Porque no quiere que la fortuna se le acabe. Porque los brujos y adivinos le hacen hasta con agüitas sucias, que un riego, para que usted tenga buena suerte y le vaya bien en sus negocios. ¿Usted cree que el demonio quiere que usted se salve? Entonces, ¿para qué va a visitar esos tipos? A ver, y los que tienen negocios de brujería, de hechicería, ¿por qué lo hacen? Porque son los que están engañados por el diablo.
pero bien engañados y vienen a misa. Están engañados. La mujer se dejó engañar y con esa noticia, con ese fruto, que no es la manzana, con ese fruto se fue a llevarle ¿a quién? A su esposo. La mujer convencida que era verdad, con esa mentira engañó ¿a quién? A su esposo. Y cuando comieron de ese fruto, ¿qué se dieron cuenta? ¿Qué se dieron cuenta? Que estaban desnudos. Perdimos la inocencia. Perdimos la semejanza con Dios. Somos hechos a imagen, pero perdimos la semejanza a Dios. Perdimos la inocencia, por eso usted se casa, usted consigue una novia, usted consigue lo que quiera, pero bajo el aspecto principal que es la desconfianza. Usted se une a un hombre, se une a una mujer y lo primero que dice, ¿hasta cuándo nos va a durar esto? 5 años, 4 meses, 10 años, 20 años. ¿Hasta cuándo nos va a durar esta relación? Y usted lo ve y dice, ay, ahí viene otra vez, ay, qué pereza. ¿Sí? Por eso hoy cuesta amar, porque el corazón está envenenado de ese fruto que se llama el odio, que se llama el resentimiento, que se llama desgracia. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, entrelazaron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Perdimos la dignidad. Por eso el Señor viene a darnos la salvación, pero no la queremos entender. No queremos entender que Jesucristo es el Señor. Hasta en las películas de Hollywood presentan al diablo completico como si fuera amigo de los hombres. Hasta los cantantes tienen que hacer pacto con el demonio, dice que para que les vaya bien. Un viejo sacerdote decía, no estamos aquí para jugar, para soñar, para derivar. Tenemos un buen trabajo que hacer y cargas que levantar. No evitar la lucha, enfréntalo, es don de Dios. No te puedes quedar sumido. Es como a mí me preocupa que ustedes les han hecho creer que las brujas no existen, que la maldad no existe, que usted piensa que porque dice que no cree no le pueden hacer mal. Le pueden hacer el mal más facilito. Porque lo que el demonio cree, el triunfo del demonio, ¿cuál es? Hacer creer que él no existe. Ese es el triunfo del enemigo, hacer creer que él no existe. Y cuando se baja la defensa, entonces él trabaja por debajito, haciendo daño. ¿Y qué daños que está haciendo? Cuando se cree que él no existe. La tentación de una forma u otra es inevitable. Examinar honestamente nuestra experiencia diaria revelará muchas pistas de tentación. Podemos reconocer impulsos y tendencias contrarias a nuestra conciencia. ¿Cuántos de ustedes hacen negocios? Vendo mi troca, 3,500. ¿Cómo está su troca? Muy buena. Yo la cuido mucho, pero usted sabe que tiene un daño en la transmisión. ¿Usted le dice al que le va a vender que tiene dañada la transmisión? ¿Eso cómo se llama? Trampa. ¿Y usted qué dice? A mí también me la hicieron, yo también la hago. ¿Cómo se llama eso?
deshonestidad. ¿Por qué a un latino aquí en Estados Unidos le piden esta vida y la otra para cualquier cosa? Porque tenemos una cara de deshonestos horrible. Pero aquí también los americanos son deshonestos, pero ellos creen que no son deshonestos. Reclamamos el derecho de decidir por nosotros mismos lo que está bien o lo que está mal, a trazar nuevos límites de comportamiento aceptable, dejando de lado lo que Dios puede querer de nosotros. Esto es como si Adán quisiera comer la fruta prohibida. Nuestro crecimiento a la madurez cristiana requiere una lucha moral, siguiendo el camino de Jesús. La historia de sus tentaciones está llena de simbolismos, pero no debe tomarse a la ligera. Es una advertencia de que podemos perder el camino si nos alejamos de lo que Dios quiere para nosotros, alejarse del camino. Mire, conocí una persona que tenía la imagen de la Virgen María, tenía un negocio, vendía partes automotrices y tenía a un lado a San José y a un lado a la Virgen María. Y fue a bendecirle el negocio, y cuando fui a bendecir la imagen de la Virgen, en la espalda de la Virgen tenía unos ajos machos. Yo le digo, ¿y por qué le tiene eso ahí? ¿Por qué quiere que yo le bendiga una cosa que detrás de ahí hay una maldición? Me dice, no, padre, es para reforzar la bendición. ¿Cuántos de ustedes creen lo mismo? Una vez en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dijo una persona, venga a bendecir mi casa, y fui. Y dele con el agüita. Y yo veía una cajita roja ahí. Y esa cajita roja la veía. Y esa cajita roja. Le dije, ¿qué tiene en esa caja roja? No, padre, eso no es importante. ¿Qué tiene en esa caja roja? No, padre, no le gaste energía a eso. ¿Qué tiene en esa caja roja? Bájela. No, padre, que ¿cómo se le ocurre? La bajé, la destapé, era la cochina muerte tapada en una caja. Quería que le bendijera su casa con maldición, pero quería esconder la maldición. Dios es más astuto que tú. Y me senté y le dije, ¿qué tiene aquí entonces? ¿Por qué me invita a bendecir una casa maldita? Así le dije. Ese señor y esa señora se pusieron pálidos, temblaban, les daba hasta náuseas. Le dice, a ver, ¿qué pasa? Y entonces por allá, entonces ahí entendí, tenían las manzanas, tenían los vasitos de agua. Se llevaban el agua bendita de la iglesia para ponerle a la cochina muerte. Burlarse de lo sagrado. O renuncian ahora, o los dejo en las manos de esta cochina muerte. Le dije a los dos, van a pisotear esta cochina muerte. Se llenaron de terror, de miedo, que la muerte se iba a vengar. Le dije, si renuncian a esta cochina muerte y se entregan a Cristo Jesús, la muerte de Satanás no tiene autoridad sobre ustedes. Con timidez comenzaron a aplastar y dije, permítame, verá que yo le ayudo y tenga. ¿Oyó? Y él, ay, hacía. ¿Con qué terror? ¿Ustedes a quién le temen más? ¿Al diablo o a una ira de Dios? Escojan pues. Y entonces comencé a orar, casados por la iglesia, y comencé a orar, dice, confiésense, los confesé, los absolví, y les hice una oración para quitarles el miedo a la cochina muerte. Una semana con ellos orando para renunciar a ese miedo. Y renunciaron a ese miedo a la cochina muerte y hoy viven en paz. A ver, mi hermano, ¿usted en qué se está metiendo? La primera tentación fue sobre el hambre. Ahí es donde nos agarra. ¿Cuántos de allá que vienen por la frontera
hacen pactos con la cochina muerte para que los pase para Estados Unidos. ¿Cuántos? No, padre, yo lo hice, pero ya no, yo no la sigo ni nada, pero hizo el pacto. En la superficie, la pregunta del tentador es bastante razonable. ¿Por qué no pedir a Dios poder para satisfacer nuestra hambre? Si sois el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes, le dice el tentador al Señor Jesús. Su respuesta es sorprendente. Uno no vive solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. El demonio es cochino y tramposo. Le dice al Señor Jesús, si eres el Hijo de Dios, si eres, no, Satanás no quiere reconocer a Jesucristo como Dios. Y ahí están. ¿Cuántos que no creen que Jesucristo es Dios? Y son católicos. Creen, como dicen los testigos de Jehová, que es un gran profeta. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debemos buscar siempre la voluntad de Dios por encima de todo, la voluntad de Dios. En cada momento debemos escuchar la palabra de Dios, buscar su divina voluntad. Como estaba solo en el desierto, solo Jesús sabía lo que sentía, pero la clara implicación es que tuvo que luchar para encontrar la mejor manera de vivir su vida por Dios. La parte humana de Dios fue atacada porque el demonio quería destruir la parte humana, la creación que Dios hizo en nosotros. Jesús parece juguetear con la posibilidad de proporcionar un suministro ilimitado de pan para la gente, como el dolor y con el sudor del otro, para lograr el diario cometido, el diario limitado de ese pan. Por eso los emperadores romanos humillaban al pueblo, los egipcios humillaban al pueblo dándole un pedazo de pan, para que el pueblo se arrodille y dé gracias a alguien que no es Dios. Jesús vio cómo un enfoque en la comida y la bebida puede llevar a olvidar los valores espirituales. Barriga llena, corazón contento. Usted tiene buen trabajo, se olvida de Dios. Va a perder el trabajo, se acuerda de Dios. Quiere papeles, documentos, se los niegan, se acuerda de Dios. ¿Verdad? Ahí sí dice, esa gente fue injusta conmigo. Le dan los papeles, tan raro que pasa eso. Les dan los papeles, les dan la green card, les dan todo eso, inmediatamente cambian, hasta cambian de mujer. Existe una tendencia a reducir nuestros deseos a lo que es tangible y consumible. El consumismo indiscriminado está a nuestro alrededor, pero una sociedad consumista genera vacío y descontento. Una persona con estrés, una persona con ansiedad, va a un almacén y compra lo que sea. Conozco una persona que por ansiedad, por estrés, tiene 400 pares de zapatos nuevos. Para evitar el estrés, la ansiedad, se va al almacén y siempre se compra un par de zapatos. Y sentándome con ella le dije, ¿tú cuando estabas en tu país andabas descalza? Me dijo, sí. ¿Y tienes miedo a volver a quedar descalza? Dijo, sí, porque no crees en Dios. Pero yo voy a misa, pero no crees en Dios. Muchos de los que vienen a misa no creen en Dios. No le dan la autoridad a Dios que les cambie la vida. ¿Por qué el número de suicidios
ha aumentado en una sociedad donde lo tenemos todo, porque no tenemos a Dios. Compre esto, compre aquello, adquiera esto, venda esto, regale esto, bote esto. ¿Por qué nos atrincheramos dentro de comunidades cerradas y construimos esas barreras para impedir que las personas hambrientas compartan nuestra prosperidad y perturbamos nuestra paz? Jesús nos dice que no vivimos solos del pan, necesitamos nutrir el espíritu, desarrollar la solidaridad con los que sufren, escuchar nuestra conciencia y estar abiertos al misterio supremo que es Dios. Misterio supremo que es Dios. En un segundo instinto era buscar fama y celebridad. Dice el demonio: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos para que no tropiece tu pie en piedra alguna. También está escrito, dice el Señor Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí le hace caer en cuenta la bestia. Cuando dice, no tentarás al Señor tu Dios, Jesús le dice, soy Dios. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera saltado desde el punto más alto del templo y quedaría ileso? ¿Qué hubiera pasado? Ese espectáculo no ganaría conversiones no ganaría conversiones de corazón. Ese espectáculo sería como en Las Vegas, cuando está ese mago, ¿cómo se llama? Que salía por la televisión, no lo volví a ver, que camina sobre el agua. Copperfield, David Copperfield, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Se vuelve un ídolo, ¿verdad? No debes poner a prueba al Señor tu Dios. ¿Cuántos de nosotros ponemos a prueba al Señor Dios? Sobre todo en la muerte de un ser querido. Si tú le quitas la vida, no quiero volver a saber de ti. ¿Cuántos? ¿Cuántos le tienen odio a la iglesia por un ser querido que Dios reclamó y que tiene el derecho de reclamar? Dios te puede reclamar la vida cuando Él quiera. El jueves tengo una celebración de un funeral de una niña de 16 años que pasó a la casa del padre. Dios es injusto. Mira a tu hijo, mira a tu esposo, mira a tu esposa, mira a tu hija. Puede ser la última vez que la veas hoy. No quiera Dios. Eso es poner a tentar a Dios. Dios puede reclamar la vida cuando quiera, mi hermano. El problema es, ¿tengo la vida resuelta con Dios? ¿Usted tiene la vida resuelta con Dios? Aquí muchachitos de 17 años que se van para Los Ángeles y se van en sus carritos a 100 millas por hora, como si fueran los dueños de la vía, y se estrellan con un camión grandote y ahí quedan muerticos. Y vienen todos sus amigos a darle la despedida, como si él se diera cuenta. Y un muchachito ahí en la Best Buy me vio y me dijo, ¿usted es el padre Carlos? Le dije, sí. Gracias. Le dije, ¿por qué? Por lo que usted dijo, ya no voy a volver a beber, ya no voy a volver a fumar, ya le pedí a Dios que me cambiara la vida. Le dije, oh. Y yo por dentro decía, oh, siquiera que alguien escuchó, porque estaba lleno de jóvenes aquí. Se ve la iglesia joven, ¿no es cierto? Pero con espíritus muertos. Jóvenes muertos en sus deseos, en sus pensamientos, pero no en la vida, muertos. Está como cuando el Señor le impuso las manos a ese ciego de nacimiento y le dijo, ¿qué ves? Veo a hombres que parecen árboles. Así veo yo los jóvenes,
que parecen árboles, no se sabe para dónde van ni para dónde vienen, ni para la izquierda ni para la derecha, para ningún lado. Y las mamás me dicen, padre, ¿y cómo ve a mi hijo? Como si yo fuera mago. No debes poner a prueba al Señor tu Dios. Para nosotros es una advertencia no ser precipitado y superficial. Hermano, ore al Señor, pero ore bien, ore con grandeza. En estos días, por aquí por la Roosevelt, cuando comienza la Roosevelt, ustedes han visto que ahí del puente pasan unos paticos, ¿no es cierto? Y cuando se atraviesan, ¿tengo que tirarles el carro a los paticos? ¿No es cierto que no? Bueno, yo paré, estaba de primero. Había un patico que era para allá y para acá. Y yo, eche para allá, hombre, déjame pasar. De tercera estaba una señora que venía a rezar el Via Crucis. Y esa señora, y sacaba el carro para allá, para acá, y yo la quedé mirando. ¿Cuál es la ansiedad? ¿Ansiedad de qué? De venir a la iglesia y en la calle ser malo. Esa es la ansiedad. De venir a la iglesia a rezar y en la calle ser malo. Esa es la ansiedad. De venir a decirle aquí a la iglesia, Dios, yo te amo, y en la calle ser malo, en la casa ser malo. Esa es la ansiedad de venir a la iglesia. Cuando la vi que estaba ahí, que se iba a pasar, iba a matar por lo menos unos 4 patos. Cuando le pito, pip, pip, y me volteé a ver y dije, ay. Ahí sí se acordó que era cristiana, que era católica. ¿Por venir a qué? A hacer unos rezos falsos. Si no soy bueno allá, peor aquí. Si no eres bueno allá, aquí no vas a ser bueno. Aquí solamente vienes a decir, ese cura que se demora 2 horas, ese cura que le lava el cerebro a cualquiera. Finalmente, ya voy a acabar. Ay, les gustó, ¿no? Pero va a tomar agüita. Finalmente, en la escena de la cima de la montaña, ver todos los reinos del mundo sugiere la tentación de convertirse en un mesías político e imponer su voluntad sobre la gente, les guste o no. Jesús también descarta esta noción, ya que solo podemos estar unidos a Dios si nos sentimos atraídos por la gracia y la acción del Espíritu. Las tentaciones nos advierten que no dejemos que el egoísmo y la maldad y el odio nos gobiernen. En cambio, escuchamos al Espíritu Santo que continúa incitando y reviviendo nuestra conciencia, a ejemplo de Cristo, dando una respuesta honesta a la vida y aceptando alegremente lo que la providencia nos envía. Que el Espíritu Santo sea nuestra gran influencia en nuestra vida para mantenernos cerca del Dios que nos creó. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos.